Adelante, hermano. Gracias, hermano Hugo. Dios les bendiga. Buenas tardes. Volteé la bocina hacia el lado de allá porque quiero saber que levante la mano si me escuchan hasta allá. Levante la mano si me escucha. Se escucha. Amén. Gloria a Dios. De este lado se escucha. Bueno, este libro que tengo en mis manos, señores, llamado la Biblia, la palabra de Dios. Y lo que aquí contiene es de lo más importante que Dios nos quiere decir en esta tarde. Así que seamos atentos a la palabra de Dios. Te vuelvo a repetir, es de lo más importante que vas a escuchar en tu vida, la palabra de Dios. Y quiero comenzar leyéndote un texto que está ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versos 1 y 2. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: cuando llegué y vi el escenario en un campo, imaginé que esto no es muy diferente a donde se encontraba Jesús. Pocas veces vemos a Jesús en el templo, sí aparece en la Biblia, pero muchas veces vemos a Jesús en los campos, en una montaña, diciendo el sermón del monte, en los caminos, al lado de un pozo, platicando con una samaritana. Entonces, este lugar no es diferente. Y la gente tampoco es diferente a lo que era ese tiempo, hace ya casi más de 2000 años. Entonces, aquí empieza Jesús una serie de 3 parábolas, que es la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y esta tarde vamos a centrarnos en la parábola del hijo pródigo. Dice la escritura: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí vivió y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre en las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matémoslo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Palabra de Dios. Ahí tenemos esta historia que Jesús narra, y comienza diciéndonos que había 2 hijos. Un padre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca, que me corresponde. Y sabes una cosa, a este hijo no le tocaba nada. Te voy a explicar por qué. Porque la herencia se da hasta que el padre o el que va a heredar muere. En otras palabras, le estaba diciendo a su padre: Padre, no me importas tú, lo que me importa es tu herencia, lo que me importa son tus bienes. Y el padre, ¿verdad?, le dio la parte que le correspondía a este hijo menor. No sé, ¿verdad? Quizás ya estaba cansado de
seguir las órdenes de su padre, no quería nada con el padre, quería vivir lejos, apartado. Él creía que podía ser más sabio que su padre, ¿verdad? Y quería tomar sus propias decisiones. Y el padre, ¿verdad?, le dio la herencia. Yo me preguntaba, ¿por qué decidió el padre dar la herencia? ¿Sabes una cosa? Porque así es Dios con nosotros. Dios nos deja que tomemos nuestras propias decisiones. Y aunque a veces estas decisiones sean equivocadas, que muchas veces lo hacemos, ¿verdad? ¿Sabías tú que el ser humano es la única criatura? Por eso Dios nos compara con las ovejas. Comienza la parábola con la oveja perdida. Las ovejas son los animales más torpes de la creación. Déjalos solos en el cerro y se pierden. Y así somos los seres humanos. No somos buenos tomando decisiones. No somos buenos para tomar buenas decisiones que nos ayuden en la vida. Regularmente siempre la regamos. Siempre andamos tomando malas decisiones. Y aquí lo vemos con este hijo pródigo. La peor decisión que había tomado es irse de su padre. Dice que se alejó y allá lejos se fue a una provincia apartada, lejos de su país, lejos de su familia. Y allí vivió perdidamente, gastando la herencia de su padre. Y así somos los seres humanos, ¿verdad? Por naturaleza somos malgastalones. Malgastamos la salud, malgastamos la vida, malgastamos los recursos, ¿verdad? Y ya cuando lo hemos perdido todo, yo digo que este hijo pródigo era mexicano, de veras, porque así es el mexicano. Somos malgastalones. Todo lo derrochamos, ¿verdad? Yo me imagino al hijo pródigo, ¿verdad? Ya en donde estaba, en la fiesta, donde se fue a divertirse. A ver, tráigame otra, ahorita sí traigo dinero. Y traía muchos amigos y muchos lo seguían mientras traía dinero. Porque así somos, la gente así es. Mientras tú tienes dinero, mientras tienes que darles, la gente te sigue. El día que se acaban también los amigos, las amigas, ¿verdad? Y en ese sentido, el hijo pródigo es muy, muy parecido a muchos de nosotros. La mayoría de la gente cree que como lo creía este joven, este hijo pródigo, que esta vida se trataba de pasarla bien. Él dijo, padre, dame la herencia que me toca porque yo quiero pasarla bien con mis amigos. Quiero irme de fiesta, quiero fiesta todos los días. Al cabo, yo tengo mi herencia y la quiero gastar ahorita. Y así somos, ¿verdad? Te vuelvo a repetir. Dios nos da una bonita familia. Dios nos da un trabajo, nos da una esposa, unos hijos. Y los malgastamos. Yo conozco mucha gente así, ¿verdad? Que no cuidamos lo que Dios nos da. No cuidamos, lo malgastamos, lo malinvertimos, hasta que viene la necesidad. Dice aquí que el hijo pródigo, de hecho la palabra pródigo quiere decir alguien que malgasta los bienes. Eso quiere decir alguien que malgasta los bienes. Y te vuelvo a repetir, en ese sentido, somos a veces muy parecidos a este hijo pródigo. Y cuando vino la necesidad, ¿dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaba la comadre, el compadre? Mi compadre que era diputado, ¿verdad? Mi compadre que era el delegado. ¿Dónde está? Cuando hay enfermedad. Dice que los amigos, ¿dónde se conocen? Dice que en la enfermedad y en la cárcel. Imagínate cuando dice que llegó, le faltó, al grado que no tenía ni para comer, el hijo pródigo. Y se acercó a uno de las personas de allí, de ese país, y lo pusieron a cuidar cerdos. Para un judío, cuidar cerdos era muy humillante. Pero ya se había acabado la herencia. Y cuando se acaba la herencia, los amigos también se acaban. Ya no hubo quien lo ayudara, quien le dijera, mira, vente a mi casa, aquí te puedo ayudar, en lo que consigues un trabajo. No, lo dejaron solo. Y así es la naturaleza humana, ¿verdad? Y solo alguien lo puso a cuidar cerdos. Y mientras estaba en eso, dice que volvió en sí. Por primera vez en mucho tiempo razonó, ¿verdad? Porque cuando andamos en la fiesta, cuando andamos en la pachanga, ni nos acordamos de Dios. No nos acordamos, no pasa. Cuando todo va bien, cuando va bien la familia, va bien la economía, van bien los hijos, tengo un buen trabajo, ni me acuerdo de Dios. Hasta que llega pero ¿sabes una cosa? Va a llegar la necesidad. Si algo nos enseña la vida, es que tarde o temprano la necesidad llega. Y hay que estar preparados. Y sabes, y entonces fue que este hijo se acordó que tenía un padre. Y dice,
Ya sé, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como a uno de estos jornaleros, hazme como a uno de tus trabajadores, porque ahí tus trabajadores, dice, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Se acordó que tenía un padre este hijo. Fue lo único bueno que pudo razonar en mucho tiempo. Y es lo único bueno que nosotros podemos hacer. Y sabes una cosa, así es, porque nosotros, Dios no nos ha dejado huérfanos. Y prueba de ello es que hace más de 2000 años, Jesús, el Hijo de Dios, bajó a esta tierra, se acordó de nosotros, dejó su trono de gloria y vino y caminó entre nosotros. Dice aquí que Él venía y comía con pecadores, anduvo entre nosotros. Entonces, no estamos huérfanos, tenemos un Padre que nos escucha, que nos oye, que nos espera. Y en ese momento dice que comenzó el camino de regreso a casa. Comenzó a caminar y mientras iba caminando, ¿verdad? Iba recordando su plan, que era de llegar y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero cuando iba camino a su casa, ¿verdad? Algo hizo bien hay que reconocerle. Ahí llegó con humildad ante su padre. Dice que su padre lo vio de lejos. Esto quiere decir que su padre regularmente salía a ver si su hijo volvía. Porque ese es el corazón de un padre, de una madre, ¿verdad? Nunca dejamos de ser hijos de un padre. Los que somos padres, los que son padres, los que son madres, siempre sus hijos van a ser sus hijos, pese a todo. Y así este padre, ¿verdad? Todos los días yo me imagino, salía al atardecer y miraba al horizonte a ver si desde lejos veía a su hijo. Y en ese día que salió, lo vio de lejos. Y dice que fue movido a misericordia y comenzó a correr a encontrar a su hijo pródigo que se había gastado la herencia. Y mientras éste iba repitiendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre llegó y lo abrazó. Y se regocijó porque su hijo había llegado. Le dio mucho gusto, no le importó, ¿verdad? Yo imagino la condición de este hijo, una condición patética. Flaco, desnutrido, cansado, desvelado, pues después de venir de la fiesta, imagínate, y de cuidar chanchos, imagínate. A su padre no le importó la condición en que venía su hijo, el padre lo abrazó. El padre lo abrazó y le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y póngale un anillo y unas sandalias a mi hijo, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Lo había perdido y lo he encontrado. Y dice la Biblia que así hay gozo, y le dijo a sus siervos, hagamos fiesta, porque mi hijo era perdido y lo he encontrado. Y dice la Biblia que así hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dios no se goza porque haya una mejor economía en el mundo. Dios no se goza porque haya paz en el mundo. Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Gloria a Cristo. Hay gozo en el cielo. Los ángeles se regocijan. El universo mismo tiembla al ver un pecador arrepentido. Uno. Y en ese sentido, todos somos pecadores. Gloria a Dios. ¿Tendrá agua por ahí? Cuando un pecador se arrepiente. Gloria a Cristo Jesús. ¿Verdad? Porque a eso vino Él. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias. A eso vino a buscar Jesús, a pecadores al arrepentimiento. Y todos, dice la Biblia, todos hemos fallado a Dios. No hay justo ni aún uno. Todos necesitamos el perdón del Padre. Todos necesitamos arrepentirnos. Y el Padre nos está esperando. El Padre está esperando con los brazos abiertos.
¿Sabes por qué Jesús murió en la cruz con los brazos abiertos? Para recibirnos. A Cristo no lo detuvieron los clavos. A Cristo no lo detuvo la cruz. A Cristo no le detuvieron los latigazos ahí en la cruz. ¿Sabes una cosa? Millones y millones de ángeles estaban esperando una orden del Hijo de Dios para venir y destruir a esta tierra cuando Él estaba siendo crucificado. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Por amor a ti y por amor a mí. Fue su amor lo que lo detuvo en esa cruz, porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice otro texto de allá de Isaías 55, buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Cuando llegó este hijo delante de su padre, el padre no lo juzgó, el padre no lo regañó, el padre lo amó. Y ese es el carácter de Dios para nosotros. Dios no nos va a juzgar si regresamos arrepentidos delante de Él. Dios no nos va a rechazar, porque dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. A eso vino Cristo. Él dejó su trono de gloria allá en el cielo. Dejó el cielo, se hizo hombre y vino y caminó entre nosotros para darnos salvación, para darnos vida eterna. Y de esta decisión que tomemos ahora depende nuestra eternidad. Una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo. En esta hora Dios te está hablando y te está llamando y te está diciendo, ven, hijo, que yo te recibo en esta hora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios viene a través de su palabra a ofrecernos su salvación, que es el mayor beneficio que alguien pueda recibir, ¿verdad? Vemos en esta historia que al hijo los bienes se le acabaron los bienes, se le acabó el dinero, a veces se acaba la salud, todo se acaba, porque las cosas son temporales, pero la vida con Cristo es eterna. ¿Te has preguntado dónde vas a pasar la eternidad? Cristo viene a ofrecernos vida y vida eterna. Dice otra parte de la escritura, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay mayor propósito en la vida que conocer a Jesús. No lo hay, ¿verdad? Por eso los hombres y las mujeres hoy día no encuentran propósito en sus vidas, porque el único que en esta vida que tiene propósito es conocer a Dios. Y eso no solo para esta vida, sino para la eternidad, para la eternidad. Así que, el día de hoy, Dios te está llamando, Dios te está diciendo, hijo, ya no quiero que vivas lejos de mí, yo te quiero cerca de mí. Te puedo dar los bienes, te los he dado los bienes, pero más que los bienes, quiero que tú estés conmigo. Si los has malgastado, no importa. Dice, yo, sigue siendo mi hijo, yo quiero abrazarte, te quiero cerca de mí. Dios te dice, si en esta hora Dios está tocando tu vida, Dios con esta palabra está moviendo tu corazón al arrepentimiento, quiero pedirte que camines en dirección a este lugar y oremos por ti y haremos la oración que traerá salvación a tu vida. Sigue, si esta palabra te está llegando a tu vida, quiero que camines hacia este lugar y aquí hay gente que vamos a orar por ti y por tu salvación, de verdad. Porque dice la Biblia, no hay que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es el tema de toda la Biblia? A través de toda la historia, Dios en busca de los hombres. Así como el ejemplo de la oveja perdida, así Dios nos busca. Y cuando nos busca, nos toma en sus brazos, nos cura, nos sana y nos cuida. Ese es el amor de nuestro Dios. Ese es el carácter de Dios por nosotros. Y te vuelvo a repetir, su amor es tan grande, tan inmenso,
que incluso la Biblia no alcanza a describirlo, solo dice de tal manera. No hay manera de comparar el amor de Dios. Dicen que lo más cercano al amor de Dios es el amor de una madre por sus hijos. Es lo más cercano, pero no se compara. Un Dios dio su vida por nosotros. Él soportó todo en esa cruz. Dice allá en Isaías 53, Él fue desfigurado, fue azotado, herido fue por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Haz que ese sacrificio haya valido la pena. Si esta tarde, si en estos momentos Dios está moviendo tu corazón, ábrele tu corazón y recíbelo. Abre tu corazón a su palabra, que Dios te está esperando con los brazos abiertos para amarte, para darte todo su amor, para entregarte todo lo que Él es. Levanta la mano por ahí, pídele a un ujier que ore por ti, para que haga la oración de salvación, y de esa oración y de esa fe que tú pongas en Jesús depende tu eternidad, ¿verdad? ¿Te has preguntado dónde vas a pasar la eternidad? Una pregunta que yo que regularmente hago y la quiero hacer en esta tarde es: si Dios, ¿verdad? En este momento nadie sabemos, si Dios nos llamara a cuentas y estuviéramos delante de Él y te preguntara, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo?, ¿qué le contestarías? Hazte esa pregunta, ¿verdad? Y la única manera de entrar al cielo es aceptar al Hijo de Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el puente que nos conecta con el cielo. No hay otra manera. No es la religión, no son los ritos, no son mis buenas obras, no es mi buen comportamiento. Solamente es la obra del Hijo, el sacrificio del Hijo de Dios que Él hizo en la cruz del Calvario. Dios te bendiga. Llévate esta palabra en tu corazón y medítala, y estamos aquí para servirte. Dios te bendiga en esta tarde. Dios los bendiga, queridos amigos. Hemos terminado, se ha hablado, se ha escuchado la palabra de nuestro Dios. Algunos no me conocen, me presento, soy